Ok, bueno, entonces seguimos con los pasos de cómo hacer un proyecto en Power BI. Lo primero es alistar las bases de datos en Excel, darles el prealistamiento. Segundo, aunque no es de carácter obligatorio subirlas a Power Query, pues normalmente se acostumbra a hacerlas en Power Query. Primero, se relacionan si hay necesidad de relacionar, porque pues si ya la base de datos está lista, pues realmente no, pues no hay necesidad de relacionar, ¿no? Una vez se relacionan, entonces se hace la implementación con la base de datos que yo voy a presentar el informe, se hacen cálculos, lo que necesite, ¿sí? Se implementan. Sobre esa se saca una copia, que fue lo que yo hice, ¿cierto? Para dejar esta original como modelo, esta, para si después me piden informes de otras cosas, entonces poderla utilizar. Yo no puedo arreglarla como la hizo y sobre ella, por ejemplo, hacer el filtro. Porque entonces si necesito hacer otro informe, pues quito el filtro y entonces daño la información que bajé a Power BI. Por eso es que se acostumbra a hacer como una consulta modelo o consultas modelos, si son varias bases de datos, y sobre esas modelos se copian y se hacen otros query o otras consultas de acuerdo a la necesidad. Puede ser una sola o pueden ser varias, ¿no? Cuando ya se tiene lista, entonces se deshabilitan las que no vayan a intervenir en los informes y solamente se bajan a Power BI las consultas que yo vaya a diseñar, donde vaya a diseñar los informes. Eso fue lo que hicimos. Una vez estando aquí en Power BI, entonces el siguiente paso, si yo me ubico aquí donde dice tabla aquí, pues ahí me va a aparecer la información de la tabla. Esto es como un Power Pivot, los que han estudiado. De pronto, la clase que vimos de Power Pivot, que fue algo muy por encima, pero es muy parecido. Bueno, el siguiente paso es, resulta que aquí hay un punto que dice que debo hacer una carpeta para las medidas. En el punto 15. Dice, debo hacer una tabla para las medidas. Bueno, entonces vamos a explicar eso bien aquí. Si yo me vengo, yo ya con esto, sin ser tan técnico, puedo ir a hacer un gráfico. O sea que yo ya puedo venir aquí a visualizaciones y entonces con esta tabla, esto dijimos que se llama el lienzo, ¿cierto? Todo lo que yo coloque aquí sobre el lienzo tiene principio de tabla dinámica. Y cuando digo principio de tabla dinámica, quiere decir que si yo coloco la columna ciudad aquí, pues me salen ciudades únicas. Si coloco clientes, pues me salen clientes únicos, consultores únicos. Agrupamiento, que es lo que hace una tabla dinámica. Yo le puedo decir a él, por ejemplo, que aquí me grafique, vamos a hacerlo todos, por favor. Entonces, aquí en visualizaciones no se pasa, visualizaciones, y abren de pronto el panel de visualizaciones, pues a veces están así recogidos, pues no es sino expandirlo. Y entonces decirle que va a ser una gráfica circular. Y esa gráfica circular la va a alimentar ¿de qué? De la tabla que tiene aquí. Entonces, expande aquí la tabla. Y digamos que yo quiero hacer una gráfica de categoría. Y de categoría quiero saber el total de las ventas. Entonces, aquí tengo ya una gráfica de todo lo que pasó por categoría de acuerdo a las ventas netas. ¿Sí? ¿Está mal ese diseño ahí? No, no está mal, está bien. Pero ¿qué no debo de hacer? Pues trabajar con la columna numérica directamente sobre la tabla, sobre las gráficas.
Porque cuando yo trabajo directamente con la columna, que es lo que hemos venido hablando desde hace rato, pues hago un proceso secuencial para calcular estas ventas de aquí de estudiantes. Entonces él se tiene que venir a la tabla y empezar a buscar cada ítem como lo hace Excel. O sea, así lo estoy haciendo como la lectura como hace Excel cuando trabajo directamente con la columna numérica que voy a graficar. Con la columna de texto no hay problema porque es que él quita los duplicados y eso lo hace muy rápido. Pero el problema en los cálculos de las tablas dinámicas es que tradicionalmente cuando yo trabajo con el nombre de la columna, él hace un proceso secuencial, así como lo estoy haciendo. Entonces él vendría y buscaría la categoría estudiantes y se va sumando la venta, ¿no? La categoría estudiantes y entonces él va cogiendo la venta neta de estudiantes, 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 ¿no? Y recorre toda la base de datos, ¿no? Mire, eso, pues estamos hablando de 6.000 registros, 8.000, ¿no? Ya, ya tienen pelos, como se dice. Y cuando termina de hacer la lectura de estudiante, entonces sigue con el siguiente administrativo y entonces se viene para la tabla y empieza a buscar administrativos y va sumando la venta. Eso es lo que hace, eso es lo que se llama una lectura secuencial, que es lo que tradicionalmente siempre hemos trabajado en épocas anteriores. Entonces, esto es lo que no vamos a hacer. Esto es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, a esta columna de total venta, yo le voy a crear medidas para con esas medidas, entonces ahí sí decirle, cójame categoría y cójame la medida que yo tenga de ventas, que puede ser la sumatoria, las ventas máximas, las ventas mínimas, las ventas de un sector específico, pero todo eso lo debo hacer es con fórmulas, ¿no? Porque una medida es una fórmula. Cuando nosotros trabajamos con esa medida, en lugar de poner la venta neta aquí y poner la medida, internamente el sistema hace un proceso diferente de repartición del cálculo y hace que sea más rápido. Eso está diseñado para grandes volúmenes de datos. Entonces, si yo coloco ahorita la medida, se van a dar cuenta que la velocidad de proceso pues es igual porque no estamos hablando sino de 8.000 registros y 8.000 registros para Power BI no es nada. Pero si ya empezamos a hablar de 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, la cosa ahí sí cambia. Vas a ver la diferencia entre trabajar con la columna y trabajar la medida. Bueno, te voy a borrar este gráfico aquí. En los 3 punticos le voy a decir aquí quitar o lo puedo seleccionar y le doy suprimir. Entonces, para yo poder hacer análisis de datos sobre ventas, tengo que hacer unas medidas. Yo las medidas, que son cálculos, algunos acostumbran a hacerlas sobre la tabla. Entonces yo me puedo parar aquí, le puedo decir botón derecho, nueva medida, y ahí hacer la suma, el promedio, el contar, lo que yo necesite, y quedan dentro de la tabla. ¿Queda mal? No queda mal. El problema es que si yo estoy hablando de una base de datos de 120 columnas, y entonces usted afuera de eso, pues hace varias medidas. Entonces, localizar una medida dentro de la tabla ahí con todas las otras columnas es más difícil que dejar las medidas aparte, ¿no? Usted me puede decir, yo no le como cuento al profesor, yo voy a seguir haciendo las medidas en cada tabla. Bueno, pues es decisión suya. Para usted es fácil encontrarlo así. No quiere decir que lo que yo diga sea lo último en guarachas, pero sí por experiencia sé que manejando las medidas aparte es más fácil localizarlas y hacer un cambio, eliminarlas, modificarlas, ¿no? Que ponerme yo dentro de una tabla a buscar una medida, me voy a demorar más. Entonces las medidas, haga de cuenta que ahorita lo que vamos a hacer es una carpeta para en esa carpeta colocar las medidas de ventas, las medidas de costos, las medidas de utilidad y las puedo clasificar. Entonces, en un proyecto grande pueden salirte 200
80, 90 medidas de cálculos diferentes, de acuerdo a lo que necesites. Entonces, ¿cómo hago esa tabla para almacenar ahí las medidas, ¿no? Entonces, estoy llevando la secuencia del proyecto, ¿no? Por eso les hablé ahorita, alistamiento en Excel, se suben a Power BI, se relacionan, se modifican, se dejan la tabla que necesito, la bajo, y una vez baje, entonces el siguiente paso es, yo lo hago, es automático, siempre hago lo mismo. Una vez yo tenga ya las tablas aquí que necesitan, en este caso es una, pero pudieron haber sido 3, 4, 5. Una vez yo tenga las tablas aquí que yo necesito para graficar, porque ya aquí están listas para graficar. Entonces, para trabajar un proyecto ordenado, entonces yo hago una tabla para ahí almacenar las medidas. ¿Por dónde hago esa tabla? Entonces la voy a hacer aquí por inicio. Y por aquí hay algo que dice especificar datos. Especificar datos es para crear tablas. Démosle aquí clic. Esas tablas que yo creo por aquí se llaman tablas internas. Y yo puedo hacer aquí como un Excel. Entonces decirle código y seguir agregando ciudad, nombre, teléfono, valor. Y hago una tabla y me agarro a llenar aquí. Haga de cuenta que estoy haciendo un Excel aquí personalizado con las columnas y las filas que yo necesite. Esas tablas que yo hago por aquí se llaman tablas internas, que se necesitan, se usan mucho, porque a veces, por ejemplo, resulta que a mí me pueden decir, jefe, yo tengo un datico que usted me pidió hace no sé cuánto y ahí tengo todos los presupuestos de los años 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Páseme eso, venga, lo metemos aquí y hacemos una gráfica bien chévere y mostramos el presupuesto. Puede ser algo que puede ocurrir, ¿no? Puede ser una tabla que forme parte del proyecto o una tabla que es transversal al proyecto, pero que en cierto momento sirve para dar una información. Entonces yo puedo hacer una tabla aquí con los datos. La lleno, haga de cuenta que aquí hace un Excel. Entonces voy a darle aquí un momento cancelar. Entonces, por aquí, por especificar datos, puedo crear tablas internas. Las tablas que nosotros subimos de consultas, productos, ventas, esas se llaman tablas externas. Las otras tablas que yo puedo crear en Power BI son las tablas internas, que yo las necesito aquí, las puedo digitar y las hago por aquí por especificar datos. Pero en este caso yo voy a crear una tabla, pero no una tabla de datos, voy a crear una tabla vacía, sin columnas. Pues no puedo borrar esa, no me la deja quitar. Pero entonces le voy a decir, voy a crear una tabla, pero no va a ser una tabla de datos. Voy a crear una tabla que la voy a llamar medidas. Y creo aquí en cargar, le doy cargar aquí y creo una tabla vacía. Listo, ahí está. Entonces tengo la tabla de análisis de ventas costos y tengo la tabla de medidas. En esa tabla de medidas es que voy a crear las medidas que yo necesite. Entonces lo primero que me están pidiendo aquí en el ejercicio es, bueno, todavía no, me piden hacer otra cosa. Bueno, entonces, listo. Entonces, en el proyecto, además de las tablas que tú tienes, tienes que acordarte que tienes que hacer una tabla para medidas. Y resulta, viene otra cosa que voy a empezar a explicarla, que es importantísima hacerla en todos los proyectos de Power BI, que se llama una tabla calendario. Casi que es de carácter obligatorio hacerlo. ¿Por qué? Bueno, las fechas, tanto en Excel como en Power BI, automáticamente las fechas, él genera un agrupamiento en las tablas dinámicas. Estos son tablas dinámicas. Aquí estamos hablando de tablas dinámicas. Esto. Cuando yo estoy aquí en visualización, tú estás hablando de puras tablas dinámicas porque todo lo que haga aquí van a ser tablas dinámicas. Entonces, cuando usted está en visualizaciones y se ubica en el campo fecha, sí lo hay. En este caso lo tenemos, la fecha de la factura.
Power BI y Excel en tablas dinámicas automáticamente hace agrupamientos. Los que ya manejan tablas dinámicas lo saben. Entonces, él genera un agrupamiento, una jerarquía donde agrupa automáticamente por año, por trimestre, por mes y por día, ¿no? Esa es una jerarquía automática, eso no necesita fórmula ni nada, eso lo hace Power BI y Excel también en las tablas dinámicas en forma automática, ¿sí? Bueno, pero resulta que Power BI tiene unas funciones DAX para sacar porcentajes de crecimiento, para hacer acumulados y para hacer una cantidad de fórmulas, pero debe de funcionar con una tabla calendario. La tabla calendario es una tabla de fechas, ¿no? Primero aclaremos eso. Y en esa tabla calendario van a quedar fechas únicas consecutivas. ¿Y de dónde va a salir esa tabla calendario? Esa tabla calendario va a salir de un campo fecha de alguna de las tablas que usted tenga. En este caso, yo lo voy a hacer de la fecha de la factura. Entonces, yo lo que le voy a decir es que me genere una tabla calendario cogiendo esta fecha, la fecha más antigua que tenga y la fecha más reciente, y él me genera un calendario consecutivo con fechas únicas. Por eso se llama calendario. Quiere decir que si la fecha más antigua de esto es el 1 de enero, o no hablemos del primero, del 17 de enero del 2020, entonces él empieza a crear el 18 de enero, 19 de enero, 20 de enero, 21, 22, 23, hasta el día 31 del 2020, y luego arranca con febrero y con marzo, abril, hasta llegar a la última fecha que él tenga y genera una tabla calendario consecutiva. Por eso se llama tabla calendario. ¿Qué tiene de beneficio hacer esa tabla calendario? Número uno, que primero se generan fechas consecutivas. Número dos, al generarse fechas consecutivas, yo puedo utilizar unas funciones que tiene Power BI para hacer medidas de una manera muy fácil. Aquí en el ejercicio las van a apreciar. Número tres, yo puedo diseñar formatos de fecha a mi necesidad. Si a usted le dice, yo necesito que usted me presente informes bimestrales, pues tendrás que hacer una cantidad de fórmulas para obtener eso porque ese agrupamiento no lo tengo aquí. Entonces, en la tabla calendario, yo a través de una fórmula le puedo decir que me genere bimestres, cuatrimestres, semestres, lo que usted quiera. Se pueden hacer más de 50 formatos en esa tabla calendario. Entonces, prácticamente sí o sí hay que hacerla. ¿Cómo se hace la tabla calendario? Entonces, esa es la tercera tabla por las cuales se pueden trabajar en Power BI. Tablas externas, ya lo dije, como consultores, categorías, esas son tablas externas. Tablas internas, bueno, no hemos hecho ninguna, pero la vamos a hacer. Solamente aquí utilicé, pero para crear una tabla vacía, pero no he hecho tablas internas por aquí. Y hay tablas que se hacen con fórmulas como las que voy a hacer ahorita, que es una tabla calendario. Es una tabla, es una base de datos, pero la voy a hacer a través de una fórmula. Son los tres tipos de tablas que yo puedo trabajar en Power BI. Tablas externas, tablas internas que se hacen por aquí, o tablas que se hacen a través de una fórmula. Bueno, entonces, yo ya decidí que voy a hacer la tabla calendario con esto, pues además de que es la única que hay, ¿no? Porque si aquí estuviera la fecha de contrato, pues no a mí no me interesa generar una tabla calendario con la fecha de contrato, porque mi informe sobre ventas, pues escoge la fecha de la factura. Puede estar la fecha del contrato, la fecha de nacimiento. Entonces, no, ese tipo de fechas no me sirven. Para el informe, como lo voy a hacer sobre ventas, pues tengo que coger la fecha de la factura y sobre esa columna, mira, sobre esta columna de fecha de la factura, es que voy a hacer la tabla calendario. Voy a cambiarle aquí el formato y le voy a decir que la quiero en día, mes, año.
como en Excel, muy parecida. Listo. Entonces yo lo voy a hacer aquí. Ahora, ¿por qué no trabajo aquí? Porque aquí las fechas no son consecutivas. El día que es festivo, esa fecha no aparece. El día que ese día no se vendió, pues tampoco no va a aparecer, ¿no? Entonces, para eso, efectos de cálculos con las funciones DAX que tiene Power BI, se necesita una tabla calendario con fechas consecutivas. Teniendo claro eso, entonces, para hacer la tabla calendario, usted se para aquí en tablas, vista de tabla, y por inicio le va a decir que va a crear una nueva tabla. ¿Sí ves? Mira, aquí está, una nueva tabla. Esta tabla la que voy a crear, la voy a crear con una fórmula. Listo, entonces se para en la barra de fórmula. Entonces le voy a decir que esa tabla se va a llamar calendario. Si a usted no le gusta calendario, le puede dar otro nombre, ¿sí? Así se va a llamar. Acuérdense que aquí en la barra de fórmulas con control y la ruedita del mouse puedo ampliar o reducir el tamaño de la fórmula. Bueno, entonces le voy a decir que esa tabla se va a llamar calendario, así como se llama análisis ventas o como llamé esta que se... Ah, me salí. O como se llama la que acabo de hacer, que es la de medidas, ¿no? Voy a cancelar aquí porque me salí, me saca error. Entonces voy a hacerla aquí. Entonces la voy a llamar calendario y se hace con una función DAX es igual a la función calendar. Calendar. Bueno, entonces le voy a decir, ¿conocen la función min de Excel? Min. La función min de Excel, ¿qué es lo que hace? De un rango de datos sacar el valor más pequeño, ¿no? Aquí se sigue con el mismo principio, ¿no? Las fechas internamente dentro de Power BI son números. Por eso es que puedo hacer cálculos entre fechas. Entonces le voy a decir que con la función min, le voy a decir, abro paréntesis, sigo con el principio, nombro la tabla, nombro la columna. De la tabla análisis, ventas, costos. Entonces necesito la fecha de la factura. Esta. Entonces de esa fecha, él va a coger la fecha más antigua que tenga aquí en esta base de datos la columna fecha de la factura. Cierro paréntesis, coma. Ahora le digo, la función max, que es el valor más alto en un rango de datos. Entonces, con la función max de la tabla análisis, necesito que me coja la fecha más reciente que tenga. Cierro paréntesis, bueno, y me lo cerró automáticamente cuando salí y le doy enter y ya me generó la tabla calendario. Ojo con el paréntesis aquí que normalmente se equivocan, ¿no? Aquí del min, después de fac y el corchete, ahí va paréntesis, coma. Entonces, él me está generando una tabla calendario que su fuente original es la fecha de la factura. De ahí nace esta tabla calendario. Por consiguiente, las fechas que están aquí en la tabla calendario, pues por obvias razones van a estar aquí en la fecha de la factura. Solamente que aquí las tengo en forma consecutiva desde la fecha más antigua, de acuerdo a esta columna, hasta la fecha más reciente. Como él me saca un formato de fecha ahora, entonces le digo, no, señor, yo no quiero ese formato de fecha ahora. Simplemente lo que quiero es
aquí por herramientas de columna, no parado en la columna, que me muestre un formato solamente de fecha. Día, mes, año. Diamond Year, ahí está. Y ahí tengo la tabla calendario. O sea que esta tabla calendario empieza desde el día 6 del mes 1 del 2018 y ahí él sigue generando el consecutivo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y así sucesivamente hasta, bueno, no sé, ahorita aquí en el filtro vamos a mirar cuántos años tiene esto cuando estemos haciendo las visualizaciones. A esta tabla calendario yo le pongo el mismo encabezado de la tabla aquí. Entonces le digo, cambiar nombre y le digo, ¿sí le salió o no? Fecha FAC. Le doy el mismo nombre. Bueno, yo de aquí en adelante puedo agregar columnas, ya lo vamos a hacer en la siguiente clase, para seguir alimentando esta tabla calendario de acuerdo a formatos que yo necesite de fecha. Número de la semana, día de la semana, día del mes, número del día, bueno, etcétera. ¿Sí? Una pregunta, profesor. A medida que se vayan, digamos, que yo, bueno, voy ingresando registros de otra factura y voy aumentando las fechas del calendario, también se va actualizando cuando yo Claro, actualice la base, ¿verdad? claro. Automáticamente. Si usted lo hace desde Excel, pues obviamente, o desde Access, de donde sea, de cualquier fuente, y cambia los originales, pues tiene que actualizar datos. Listo, Por inicio, actualizar. Y por listo, gracias. consiguiente, pues actualiza todo, ¿no? Listo. Bueno, la tabla calendario es un poquito complejo en un momento como para entenderlo, pero ya vamos a irlo trabajando para entender por qué hicimos esto, ¿no? Entonces, esta tabla calendario, yo tengo que ir a relaciones aquí en Power BI, que se hace aquí en este puntico, y entonces le voy a decir que la tabla calendario va a quedar relacionada con la tabla de análisis de costos con el campo fecha de la factura. De aquí en adelante, con esa relación, todo lo que usted necesite de fecha lo puede hacer de la tabla calendario. Ya no necesita venir aquí a coger esta fecha de la factura. Para que no vayan a empezar a coger campos de aquí y campos de acá porque les va a quedar mal. Teniendo la tabla calendario, todo lo que necesite de fechas lo tiene que ir a coger de la tabla calendario. Él hace una relación de uno a varios, por supuesto, porque en la tabla calendario saca fechas únicas. Pero en la tabla de análisis ventas costos, pues el día 15 de enero del 2024, pues se pudieron haber hecho 20 ventas, 20 ventas. Entonces me va a aparecer 20 veces la misma fecha. En cambio que esa fecha en la tabla calendario solamente aparece una vez. Bueno, ya tenemos la tabla calendario. Entonces ya vengo aquí y ya nuestro proyecto tiene 3 elementos que son de carácter obligatorio para este proyecto. La tabla con la que voy a hacer el informe, la tabla calendario para poder sacar informes en el tiempo, fechas, comparativos, porcentajes de crecimiento por año, por mes. Si no tengo la tabla calendario, no lo puedo hacer. Perdón, profe, una preguntita. Quedó concatenado calendario y análisis por la fecha de factura, pero la otra me distrae un segundito. ¿Ahí no? No, porque esta es la de medidas. Esta es una tablita ahí para ir guardando las medidas. Ah, ok. Esa no se Gracias. relaciona. Esa no se relaciona. Muy bien. Entonces, ahora sigamos con los puntos. Ya generamos aquí la tabla calendario, fue toda esta cháchara. Bueno, entonces,
Nos dice que en Power BI tenemos que ir al panel y cambiarle, vamos a cambiar el panel, vamos a insertar una imagen, esto es todo lo que dice este punto. Vamos a hacer un título y vamos a cambiar el ancho del lienzo. Bueno, como yo ya me lo sé, pues sin leer, pues lo voy a hacer acá. Entonces, vengo aquí a Power BI, me paso a vista diseño y le voy a cambiar el lienzo a esto, el ancho y el alto. Entonces, estando parado aquí o parada aquí, se viene a visualizaciones y aquí en el formato, donde dice configuración del lienzo, le vas a decir que quiere un formato personalizado. Entonces, el alto es de 1000 píxeles y el ancho es de 2000 píxeles. Usted le puede dar el tamaño de una hoja, tamaño carta, tamaño oficio, de programa. Listo, entonces ahí ya cambié el ancho de este lienzo, ¿no? El ancho y el alto, que es lo que me están pidiendo acá. Yo le mandé una imagen ahí, entonces esa imagen la voy a poner de fondo en el lienzo y así me va a quedar para todo el proyecto, para todas las páginas que yo trabaje. Entonces, ¿cómo inserto esa imagen? Va a quedar en el fondo, ¿no? En el fondo del lienzo, como una filigrana que llaman, ¿cierto? Entonces acá, en el formato, por el panel de visualizaciones, en el de formato, por aquí dice fondo del lienzo. Entonces, en el fondo del lienzo puede colocar un color si quiere, pero para el caso nuestro no es un color, voy a colocar es una imagen. Entonces, en examinar, voy y busco la imagen donde la tenga, ¿sí? Entonces, aquí ya me aparece. Le digo abrir y él automáticamente le da una transparencia del 100%, o sea que no la puedo ver. Ahí se tienen que acordar que tienes que mermarle a la transparencia. Entonces aquí donde dice transparencia 100%, entonces le digo 100%, entonces le digo no. Si la quiere ver full, pues la pone ahí o le va cambiando dependiendo de la tonalidad que quiere que le quede. Yo recomendé ahí como un 92, pero se le puede dar el fondo que quiera. Y aquí, donde dice ajustar la imagen, pues le puedo decir ajustar y él la cambia al tamaño del lienzo. Este es un ejercicio donde estoy programando el fondo del lienzo, pero si usted no lo quiere programar, lo deja blanco o le pone un color, otro color, ¿no? Ahí arribita está aquí color. Bueno, lo que dice el punto también ahí es que debo de generar aquí un letrerito, un título. Entonces lo voy a hacer por inicio y como todo el ambiente de Microsoft tiene cuadros de texto. Entonces aquí tiene un cuadrito de texto y lo vas. Ahí está, ¿no? Entonces voy a escribir ahí. Le pueden colocar el título que quieran. Yo le voy a colocar aquí distribuciones, el gancho limitada. Y puedo estirar esto hasta aquí. Puedo colocarle negrilla. A esto lo selecciono, negrilla. Le cambio el tamaño. Profesor, qué pena. Esa es la etiqueta que sale como 1, 2, 3, ¿verdad? No, eso lo dice aquí por inicio, cuadro de texto. Ah, perdón. Gracias. Inicio, cuadro de texto.
Lo podemos seleccionar. Le puede colocar el color que quieran. Lo pueden centrar. Le pueden cambiar el tipo de letra. Ahí no se puede poner a jugar uno un fin de semana que se sienta uno solo, sola, no hay plan. Le dice, me voy a poner a jugar con Power BI. Y aquí se pone usted a ponerle colorcitos, tamaños, todo eso, ¿no? Ahora pues no me deja escribir las letras, no sé por qué. ¿No le deja escribir qué? O sea, me aparece ahí, pero no escribe las letras dentro del recuadro. Hágale clic, es que él saca muy pequeñito, ¿no? Hágale clic ahí y luego lo puede seleccionar y le cambia el tamaño. Él lo muestra como viene el cursor, pero hágale clic dentro del cuadro y empiece a escribir que ahí te aparece. Ya entendí. ¿Sí? Luego selecciona el texto y le cambia el tamaño, el color, lo centra, ¿sí? Yo aquí le voy a dar Enter y le voy a colocar aquí menú principal. Menú principal, listo. Pueden ahí como esos cuadros de texto, él monta un parche blanco, ¿cierto? Ahí, porque entonces le voy a quitar el fondo a esto. Entonces, teniendo seleccionado ahí el cuadro de texto, entonces aquí en formato donde dice efectos, aquí, efectos, donde dice fondo, le dice que lo quiere sin fondo. Y entonces él me deja ver la transparencia del fondo, ¿sí ves? Porque ahí me estaba montando, era un parche blanco. Teniendo seleccionado el cuadro de texto, aquí en formato por donde dice efectos, le quitan el chulito aquí al lado que dice donde tiene activado el fondo, ¿sí? Pues porque ahí está en blanco, pero yo le puedo colocar un fondo, ¿ves? Si usted es amigo de los fondos, pues aquí no aplica el fondo, pues porque tengo una transparencia, ¿no? Atrás. Si no le dice que lo quiere sin fondo. Es como usted quiera. Ahí por ahora le estoy mostrando que si quiere con fondo, pues le coloca el fondo y si no, pues lo hace sin fondo. ¿Sí? Bueno, y lo otro que vamos a hacer aquí por insertar es que voy a insertar una imagen. Pues una imagen cualquiera, para no ponerme a buscar, pues voy a insertar esta misma, pero puede ser el logo de la empresa, ¿no? O algo que identifique pues que está haciendo ese informe. Entonces le puedo cambiar el tamaño aquí a esto y lo pongo por acá. Le puedo decir aquí control C, control V y saco una copia y la pongo aquí. Bueno, ya es creatividad, ahí sí. Yo no soy muy bueno en esto creando, pero sé que hay personas que tienen muchas condiciones para hacer cosas muy bonitas, ¿no? Haré mi mejor esfuerzo aquí. Entonces voy a terminar aquí por insertar
en formas voy a insertar una línea y esa línea la voy a colocar aquí como trazando un encabezado. Es un diseño. Puede que usted este título lo haga aquí a la izquierda o a la derecha. Son diseños, ¿no? Entonces, esta línea también aquí, por estilo, por ejemplo, le puedo cambiar el color. Pero ese no es el color de la línea. El borde, creo que este sí es. Este sí es, sí, por borde. Ese es mi diseño. Entonces, esta la voy a llamar menú. Esta hoja con doble clic, ahí la pueden llamar menú. Y saco una copia de una vez con botón derecho, le digo duplicar para el siguiente diseño. Yo después lo único que hago cambiar es el nombre del lugar de menú, le pongo pues lo que esté graficando. Bueno, entonces, ese es el diseño más o menos que tenía que hacer de acuerdo a este punto, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hacer las medidas. Que con estas medidas es que voy a graficar. O sea, yo necesito hacer un análisis de las ventas y de los costos. Entonces, si nos enfocamos en lo que hemos hecho, pues yo tengo una columna, voy a ir a tabla, aquí a tabla, y me ubico en la tabla de análisis. Yo tengo una columna que dice venta neta, pero esta venta neta es por fila, por registro, ¿no? Lo mismo que el total de los costos. El total de los costos aquí es por fila, por fila. Lo que va a hacer la medida ahorita es totalizar la columna de ventas netas y totalizar la columna de costos. Vamos a sacar promedios de ventas y promedios de costo, pero ya es sobre toda la columna, sobre los 8,000 y piola de registros que tenemos ahí. Entonces, esas son las medidas que nos piden que tenemos que hacer para luego con esas medidas colocarlas en las tablas dinámicas, en las visualizaciones. Entonces, para la medida, entonces me paro en la tabla de medidas, porque para eso fue que la hice, para dejar las medidas en un solo sitio. Entonces, teniendo claro que las medidas las vamos a hacer sobre las ventas netas y sobre los costos, entonces vamos a empezar a hacer medidas para esas dos columnas. Entonces, aquí en medidas le doy botón derecho y le digo nueva medida. Entonces le voy a dar los mismos nombres que tengan aquí en el enunciado. La voy a copiar aquí. La primera medida se va a llamar, perdón, la primera medida se va a llamar total venta neta G. Te le voy a decir control C y la copio aquí, control B pequeño. Ok, se me fue el número. Total venta neta G. Ese es un nombre de medida. Es cualquier nombre, yo la llamé así. Entonces, el total de las ventas netas es igual lo que hemos venido trabajando a la función sum es igual a la función sum. Y aquí es donde empiezan a aplicar los principios que hemos visto. Primero va la tabla. Bueno, pues como tenemos prácticamente una, porque las otras son complementos que hay que implementar pues para que el proyecto funcione bien. Entonces le digo, igual suma, entonces nombro la tabla, análisis y nombro la columna. ¿A qué le voy a sacar total
a la columna de venta neta, porque con esa es que voy a hacer los informes, con la venta neta. No puedo escoger venta COD porque realmente esa no fue la venta, pero si le dicen, hágame un informe sobre la venta antes del descuento, pues ahí tiene la columna. Entonces, análisis, que es la tabla y la columna de venta neta. Entonces, bajo un poquitín aquí y aquí está. Listo. Ahí es como si le estuviera diciendo, súmeme desde A5 hasta A8000. Estoy cogiendo toda la columna, venta neta. Cierro paréntesis y ahí tengo mi primer medida. Entonces, tengo luz verde porque si no me saca el icono aquí amarillito, es porque ya todo el valor quedó empaquetado aquí en esta medida. Listo, nuevamente, aquí en medidas, botón derecho y le voy a decir nueva medida. Bueno, esa nueva medida la vamos a llamar cantidad ventas G. O sea, necesito saber cuántas ventas hay ahí. Control C y pego aquí, Control V. Cantidad ventas G es igual a la función count, que esa función lo que hace es contar filas de tipo numérico, ya lo hemos visto varias veces. De la tabla análisis, entonces voy a coger una columna numérica. Puede ser la venta call, la utilidad, total costo. Pero voy a seguir trabajando con esta venta neta, pues ahí no va a sumar, sino que vas a contar cuántas ventas hay. Cierro, le doy enter. Sigo haciendo medidas. Ahora, sobre la tabla medidas, botón derecho, nueva medida. Y entonces la otra medida es promedio de ventas G. Control C. Control B es igual al... Ahora necesito saber los promedios de las ventas netas. Entonces, average de la venta neta. Enter. Cantidad de categorías únicas. Entonces, cada categorías únicas. Control C. Botón derecho. Nueva medida. Control B. Entonces, ahí, él me va a decir cuántas categorías hay, ¿no? Cantidad de categorías únicas. Entonces, se utiliza la función distinct count de la tabla análisis ventas categoría. Entonces, lo que me va a sacar un número que me va a decir hay 15 categorías, 80 categorías, 20 categorías, ¿no? Distinct count. Cuenta solamente registros únicos. Ahí hay 8.000 registros, pero de esos 8.000 registros, pues obviamente se repiten categorías y todo eso. Entonces yo lo que le estoy diciendo es cuántas categorías hay ahí. Entonces él va y revisa y cuenta categorías únicas. Esa es la medida que ya después la vamos a visualizar, ¿no?
Por ahora lo que estamos es empaquetando el cálculo aquí en cada una de estas medidas. Ahora vamos a hacer una medida para, saquemos esta. Primero es antes de los costos. Esta de utilidad. Control C. Botón derecho, nueva medida y control V aquí. Bueno, este cálculo que vamos a hacer para sacar una medida se va a hacer entre dos medidas. Las otras medidas las sacamos utilizando una columna de una tabla. Ahora voy a hacer una medida, pero cogiendo dos medidas que ya están. Las dos medidas que están es el total de las ventas G. Ah, no, sí, me toca sacar los costos primero, claro. Entonces, para poder sacar la utilidad tengo que tener los costos. Entonces aquí, total costos. Copio y pego. Y esto es igual, entonces, a la función sum de la tabla análisis. Voy a coger la columna del total costo. Acuérdense que este total costo es por línea y lo que está haciendo esta medida de total costo es sumar todos los costos. Le doy enter que él cierra el paréntesis. Ahora sí la utilidad. Utilidad. Control C. Botón derecho. Nueva medida. Control B. Ahora sí la utilidad es igual, entonces. Al total de las ventas G voy a hacer un cálculo entre dos medidas. Total ventas nestas G, le resto el total de el total de los costos. Total costos G. Mira que aquí fácilmente yo puedo llegar a una medida, ¿no? Y corregirla. En el momento en que yo me ubique, él me la muestra aquí en la barra de fórmulas, ¿sí? Entonces la puedo corregir, la puedo ampliar, lo que yo necesite. Entonces usted ya no se va a poner a andar por todas las tablas a buscar una medida porque no se acuerda dónde la hizo. En cambio que aquí va a la fija, dice ahí deben de estar todas las medidas. Sí, por ejemplo, me equivoqué ahí, hice una medida, pero me quedó en la carpeta calendario. ¿Yo puedo trastearla a la carpeta de Sí, medida? sí, ya le digo cómo lo hace. Hay una forma que es aquí. Usted separa en la medida, y entonces le dice, aquí le muestra el nombre de la medida y le dice que la va a llevar a la tabla medidas, ¿sí? Si se equivocó. Y la dice en el grupo que no es. Ok, listo. ¿Listo? Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué medidas nos faltan hacer? El margen de utilidad es una división. Control C. Y en la tabla de medidas, botón derecho, nueva medida. Entonces, la utilidad dice que debo de coger, es igual a la función divide
Es una función DAX, ¿no? Todas las que hemos visto son funciones DAX, ¿no? Dividir. ¿Qué voy a dividir? El total, también lo hago con dos medidas. El total de los costos, coma, no coloco el slash porque para eso es la función, divide. Yo le pude haber dicho sin el divide, total costo G dividido el total de las ventas G. Pero lo bueno de utilizar la función es que puedo utilizar la función blank al final para donde no haya dato, no me vaya a salir error, ¿no? Porque acuérdate que en las divisiones donde divida por cero o donde no haya dato, pues sale un error. Donde no haya numerador o denominador, ¿no? Entonces le digo, divídame el total de los costos G con el total de las ventas G. Coma. Si hay un error, entonces déjelo en blanco. A todas las medidas se le da separación de formato para el número seleccionando la medida y lo hacen es aquí. Eso no se hace por formato en las tablas de visualizaciones. Todas las medidas se les dan formato es aquí. Entonces de una vez yo le voy a decir aquí que esto va a tener formato de millares con 0 decimal. La cantidad también le voy a decir que va a tener millares. Bueno, pues ahí no las puedo coger todas, tiene que ser el margen de utilidad, que es una división, entonces le voy a colocar porcentaje con 2 decimales. Dicen los financieros que normalmente eso de indicadores y todo eso, pues cada uno tiene su cuento, ¿no? Pero a la mayoría les he oído que con 2 decimales, yo lo dejo con 2 decimales. Si usted le dicen sin decimales o yo trabajo con un decimal, bueno, pues ahí los quita, aquí está. Promedio de venta también es millares. Total costos también es millares. Total de la venta es millares. Utilidades millares, ¿no? Todas estas son millares, ¿no? Bueno, estoy en medidas. Esta columna 1 ya la puedo eliminar. Como yo hice esto por una tabla, lo hice fue por acá por especificar datos. Él creía que yo iba a crear una tabla de datos, pero no, es una tabla vacía para poder agrupar ahí las medidas. Entonces, en esta columna 1 le voy a decir eliminar del modelo, porque está en el lugar equivocado. Y ahí tengo medidas. Bueno, la clase termina donde yo puedo a su vez clasificar las medidas para que no me vayan a quedar revueltas las medidas de ventas con las medidas de costos, con las medidas de gastos, con las medidas de presupuesto. Entonces yo a su vez dentro de medidas puedo crear carpetas para clasificar las medidas. Todos los proyectos yo los hago así como los estoy haciendo, como les estoy indicando. Yo repito lo mismo, por eso me lo aprendo. Los mismos pasos. Entonces, para estas medidas clasificarlas en carpetas, entonces me vengo aquí a la vista modelo. Y en la vista modelo... Se me perdió la margen de utilidad. Margen de utilidad. Hice algo y se me borró una medida, ya la corregí, pero margen de utilidad es la división entre total Ya te de... la pongo. La margen de utilidad es
Es esa. ¿Vale? Divide Divida el total de los costos. costo Y esto es G. lo sí, total que de los costos con el total de la venta, ¿no? A Ah, todo esto hay que sacarle el tiempo. ¿Sí? ¿La pudiste hacer? sí. Coma blank. ¿Le colocó blank? Sí, ese blank es para en caso de que si él encuentra que en una fila hay un valor y en la otra no, o sea que en total costos, por ejemplo, no haya un cero o esté vacío y lo va a dividir por un total venta neta G, entonces pues ahí sale error. En la división sabemos que salen errores cuando son vacíos, se divide por cero. Entonces ese blank va a dejar la celda en blanco, el resultado. Ah, ok. Gracias, profe. Listo, entonces terminamos aquí agrupando esto ya. Porque ya estoy como biberón de gemelo. Entonces aquí, Eliminar del modelo. ¿A quitar las columnas? Eliminar del modelo. sí, aquí en tablas yo me ubiqué donde decía columna 1 y la eliminé del modelo. Ustedes ya solamente me aparecen las medidas, ¿no? Bueno, entonces quiero cerrar aquí, yéndome aquí y aquí, abro datos y abro propiedades. Entonces me voy a ubicar en cualquiera de las medidas de ventas. Pues las medidas de ventas son estas, cantidades únicas, cantidad de ventas, margen, todo esto es de ventas, ¿no? Entonces me paro aquí en esta y aquí donde dice carpeta para mostrar, entonces le voy a colocar M de medidas ventas. Igual también el nombre es cualquiera, ¿no? M ventas. Y él me genera una carpetica y ahí me mete esa medida. Entonces las otras medidas las voy a arrastrar y las descargo aquí en la carpeta. Con clic sostenido vengo aquí y la arrastro y la pongo ahí. Ahí es con paciencia, muy despacio. Clic sostenido aquí. La única que no va a ir ahí es la de costos. El resto todas van aquí en ventas. ¿Listo? Total venta neta G. Y utilidad. Y total costos también la meto en una, pues no tengo sino una de costos, pero ya vamos a hacer un dashboard con costos. Entonces a esta también le creo carpeta. Entonces me paro aquí, carpeta para mostrar, que le digo M costos. Lo mismo, el nombre es cualquiera, usted verá qué nombre le pone. Pero ya hay, clasifico dentro de la tabla medida, clasifico las medidas. Entonces, ya me salgo de acá. Voy a ir a tabla. Entonces, el asunto es que si usted va a hacer una corrección o va a hacer un gráfico de ventas, pues usted se viene aquí y dice, no, pues yo voy a hacer, necesito hacer una gráfica para saber, por ejemplo, la cantidad de ventas. Entonces, vamos a poner este 1, 2, 3 y me voy a las medidas de ventas. Aquí está, bien. No me voy para ningún lado porque yo sé que las de ventas, todo lo tengo aquí, lo que sea de ventas. Y entonces le digo aquí cantidad de ventas. Y entonces me dice, hay 8.753 ventas. ¿Ves? Que si necesito corregir una fórmula, pues entonces de los costos. Entonces me vengo aquí, me paro aquí y fácilmente vengo y la corrijo. Pero vaya, busque usted una medida en un proyecto grande y no la encuentre. El tiempo que pierde es grandísimo. Bueno, esta era una pequeña demostración aquí. Vamos a dejar el proyecto ahí, quitar. Lo grabamos. Ahí están los pasos para que puedan continuar. Pueden sacar una copia del archivo
de este análisis ventas, lo copian allá en la carpeta y pueden tratar de seguir haciéndolo ahí los que lo quieran intentar. Ahí están las indicaciones. Sin embargo, pues en la próxima clase podemos continuar. Si alguien lo quiere volver a repetir hasta donde lo hemos visto, pues háganlo, porque es que sí, eso tiene mucha cosa, ¿no? Por eso yo les decía que este curso, siempre lo digo, este curso es muy técnico, ¿no? Porque tiene muchas arandelas, muchas cosas aquí, muchas cosas allá, para que todo me fluya, me funcione bien, sea fácil de encontrar, sea rápido, tenga un buen diseño. Son una cantidad de componentes que uno en una clase, no, muy difícil, es que ni yo, pues. Bueno, yo de por sí no he sido nunca el mente fotográfica. Yo lo que sí he sido es muy dedicado y ahí es donde marco la diferencia, ¿no? Entonces, es volver a repetir, sentarse uno, ya tienen los pasos, tienen el Power BI, repitan, encariñense, enamórense de eso para que le vayan cogiendo el tiro y la práctica. Yo sé que no es fácil al comienzo, ¿no? Porque tiene muchas cosas, pero el repetirlo es lo que te va dando la confianza del manejo, ¿no? Pues te vas acordando por dónde son las cosas. Compañeros, dejamos ¿Hay ahí. que darle a actualizar o el archivo guardar y va a ser No, lo ahí mismo? se le va a guardar y ya, usted ya lo tiene guardado ahí. Si van a continuar y no quieren dañar el original, entonces allá en el explorador de Windows le sacan una copia y siguen trabajando sobre él. Si no, pues abren otro Power BI y empiezan a repetir todos los pasos que hicimos hasta aquí, hasta donde llegamos. No olviden mandar el video. Sí, yo aquí lo grabé, claro que sí, pues en esas estoy. Es que créanme que, vea, hoy me tocó pues volarme y en media horita venir y cuadrarle esos 2 videos ahí. Porque ya se me Bueno. caía la cara de la vergüenza porque no no les había podido mandar eso. Sí. Listo, muchas gracias. Bueno, con Bueno, mucho profe, gusto. muchas gracias. Que descansen. Igual. Feliz noche. Muchas gracias. Que tengan buena noche todos. También. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.